¿Ah? Y entonces, esta noche vamos a hablar cómo saber si yo ya perdí el control con la bebida. Esto obviamente es para aquellas personas que están arrancando más creo que enfocado a jóvenes, porque los jóvenes son los que normalmente están empezando ahorita su carrera alcohólica sin saberlo, obviamente. Están empezando a adoptar un estilo de vida que los va a llevar directamente a una destrucción. Destrucción no solo de su organismo en sí, sino también de su economía y muchas veces hasta la destrucción de la misma vida. Pero nosotros podemos entender esta parte porque ya lo vivimos. Cuando estamos jóvenes, pasando esa etapa muchas veces de adolescencia, y la palabra adolescencia viene de adolecer. El joven o los jóvenes, hablo mujeres y hombres, adolecen de sabiduría. Y por eso que son presas fáciles de muchas cosas, de adicciones, y no digamos del alcoholismo. El que una persona con problemas con la bebida, normalmente yo vengo y digo, les trato como personas que han perdido el control, personas que tienen problemas con la bebida, no mucho me gusta llamarles alcohólicos, aunque ese es el nombre correcto, ¿verdad? Pero yo me pongo en la posición de cada uno y recuerdo que algunos años atrás, cuando yo escuché la primera vez a alguien dirigirse a mí, como yo ser un alcohólico, fue un golpe bien certero a mi ego, ¿verdad? Que no me hizo reflexionar para bien, sino que me hizo reaccionar para mal, porque me hizo que yo fuera más rebelde de lo que ya era y al final rechazar la ayuda. Entonces es por eso que en este caso me gusta tratarlos como personas que han perdido el control con la bebida, para, para no, que no se sientan como en su momento yo me sentí. Y en Vencedores del Alcoholismo todas las opiniones se respetan, absolutamente todas. Entonces, esto me da la libertad de poder expresar este tipo de sentir. Porque algunos podrán decir, no, es que a la gente hay que decirle cómo es o cómo son las cosas. Y respeto esa opinión. Pero también el yo respetar las opiniones de todos me da la libertad y el derecho de también ser respetado en este sentido. Y entonces, me gusta tratar a las personas con paciencia y con educación, porque así me trataron a mí. O tal vez no lo recibí, pero entonces ahora sé qué es lo que no debo de hacer. Entonces, me gusta tener paciencia y educación con las personas que necesitan la ayuda. Al final, el ser más severo o más drástico, creo que no me hace ni mejor ni menor con la ayuda que yo quiera brindar, ¿verdad? Pero en su gran mayoría, no todos desconocen cuándo se ha perdido el control con la bebida. Yo cuando empecé a beber, ni cuenta me di cuando yo comencé a perder el control. Cuando yo reaccioné, estaba en el fondo, ¿verdad? Alcohólico. Fue el que al final me hizo reflexionar, ¿verdad? Pero el perder el control, que es exactamente cuando ya no tenemos voluntad propia para poder beber, cuando un trago es suficiente para distorsionar nuestra forma de pensar y de actuar, entonces allí es donde nosotros empezamos a perder el control sobre la bebida. Y les decía, a veces uno no se da cuenta en qué momento. Yo al principio recuerdo que con mis primeras bebetorias, yo me quedaba dormido en las mesas de todo el grupo de amigos. Yo era el que me quedaba dormido en la mesa después de tomarme, no sé, tal vez un cuarto de licor posiblemente, tal vez menos. Y eso me dejaba dormido. Y en mi ignorancia, yo creía que lo que yo necesitaba eran vitaminas. Por eso que no podía pasar más tiempo de pie cuando bebía. Rápido caía. Y no sabía que lo que estaba sucediendo es de que mi cuerpo ya había adoptado la cantidad de alcohol
¿verdad? Y que mientras yo siguiera bebiendo, el cuerpo iba asimilando cada vez más y más el alcohol. Y en lugar de ponerme con una luz o un foco que dijera peligro, peligro, yo me sentía mejor porque creía que ahora iba a tener mucho más resistencia o, como decimos los chapines, más aguante con la bebida. Y entonces, muchas veces no hace falta tener una dependencia a diario del alcohol. No importa estar tomando cantidades grandes de bebidas diarias o tener siempre una copa en la mano para saber que hemos perdido el control con la bebida. Y ahí es donde el alcoholismo torna a ser una enfermedad engañosa, porque no nos damos cuenta. Creemos que estamos bien, creemos que estamos rayando en lo normal de nuestra bebetoria, sin saber que sí estamos teniendo ya problemas y que en un futuro no muy lejano los vamos a tener aún más serios, ¿verdad? Y entonces yo desconocía que el alcohol o el alcoholismo era una enfermedad. Jamás en mi vida lo había escuchado, ni mucho menos cómo operaba, hasta que yo estaba metido en las redes del mismo alcoholismo, hasta que pedí ayuda, decidí pedir ayuda, y no por decisión propia, creo que fue más por desesperación, por estar en un fondo lamentable en un momento de mi vida. Y entonces, la pérdida del control inicia cuando ya tenemos un abuso del alcohol, cuando ya comenzamos a beber un poco más de lo que es normal, ¿verdad? Ahí es donde empezamos a perder el control y eso es bien evidente. La conducta nos delata. Cuando usted ya no bebe como bebía antes, cuando el sentarse a beber con los amigos ya no es un consumo normal y placentero como era al principio, ahí empieza el problema. Cuando ya usted amanece con gomas, ¿verdad? Eh, que son parte de una intoxicación alcohólica, ¿verdad? Entonces, ya cuando empieza a sufrir todos esos síntomas que uno de joven, yo podía beber un día y al día siguiente comerme un pan dulce con café o con mosh dulce, que no pasaba nada. Pero dentro de mi interior yo quería como graduarme, decía yo, y ser como eran los demás y sufrir ya esas gomas porque creía que al sufrir esas gomas yo ya era una persona adulta o una persona con mucha experiencia en la vida. Es una total ignorancia que yo vivía. No sabía ni lo que me esperaba con lo que yo deseaba. Pero lo que sí era seguro que el vehículo donde iba me iba a estacionar donde yo quería. Y así fue. Cuando ya las bebidas, las bebetorias ya no son placenteras, cuando ya no se goza uno, ahí comienzas a sufrir. Ahí es de que comenzaste a perder el control con la bebida. Cuando ya amaneces sin dinero, cuando ya amaneces que has golpeado a tu esposa y cuando ya sabes que perdiste por tu propia voluntad el control con la bebida. ¿Y por qué ahí comienza el sufrimiento? Porque como seres humanos por naturaleza creados por Dios, nosotros no fuimos diseñados para vivir en esclavitud, para estar esclavizados, para estar encadenados, para estar bajo un yugo. No fuimos creados por Dios para eso. Y cuando el alcoholismo nos encadena, nos pone ese yugo, entonces nuestra misma naturaleza nos hace sentirnos mal, aunque en ese momento no sabemos ni qué hacer ni cómo reaccionar, porque no tenemos voluntad, pero nuestra naturaleza nos dice que estamos mal. Y eso se lo quiero compartir yo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 1, para los que les gusta apuntar. Y dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este es un pasaje muy importante, porque dice que tenemos que estar firmes. Si usted ya comenzó un proceso de vencer el alcohol, entonces dice, tenemos que estar firmes en esa libertad que ya Cristo nos dio.
Cristo nos hizo libres. Y no estén, dice, otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Nosotros ya no podemos estar otra vez sujetos. Debemos que estar firmes. Y el estar firmes es tomar decisiones, el estar firmes es hacer cosas de las que no queríamos hacer. Por ejemplo, estar firmes es no visitar lugares, estar firmes es no relacionarnos con personas que están bebiendo, música que te va a llevar a despertar el deseo de beber. Todo eso es, estás firmes en la libertad que Cristo nos dio. Y entonces, hay un tipo de personas que tienen problemas con alcoholismo, que piensan que son menos alcohólicos que los crónicos, por ejemplo. Porque no bebo con la misma frecuencia que ellos. No bebo, tal vez yo todavía bebo cerveza, todavía tomo un licor de marca, entonces eso me hace ser menos que los que toman alcohol, por ejemplo, alcohol etílico. Y entonces, como no bebo con la misma frecuencia que ellos, como no consumo el tipo de alcohol que ellos, entonces no me considero como tal, como un enfermo alcohólico. Y ese es el peor engaño. Es el peor engaño porque la pérdida de control cuando se bebe, ¿verdad? Es aún más peligrosa que cuando de los que ya tienen problemas crónicos. Es mi opinión. Creo que es la más peligrosa. Porque los que son crónicos, yo los he observado. Ellos están en un lugar, se toman un trago y se quedan dormidos ahí en la banqueta. Pronto les pasa el efecto, se vuelven a levantar, se toman otro trago y vuelve la repetición. Se queda dormido ahí y así pasa durante todo el día. Claro, en algún momento el organismo le va a pasar la factura, pero al contrario con los jóvenes, vuelvo a repetir, jóvenes o algunos adultos que están experimentando con el alcohol, es más peligroso porque son los más cercanos a tener una tragedia o un accidente automovilístico, son los más cercanos a destruir su matrimonio, a tener problemas laborales, a tener problemas judiciales, económicos, todo, de familia. Esos son los más vulnerables. La mayoría de accidentes que usted ve en las noticias han sido ocasionados por jóvenes ebrios, que tal vez creían que no habían perdido el control, que tal vez creían que no eran crónicos, ¿verdad? Y entonces, familias que los han abandonado siendo jóvenes. ¿Por qué? Porque ¿quién puede soportar convivir o compartir su vida con alguien que no sabes nunca cómo va a reaccionar? La persona con problemas de alcoholismo en ningún momento sabe la esposa cómo va a llegar y cómo va a reaccionar. Alguien decía la otra noche en el programa, yo llegaba tirando todo, quebrando todo, maltratando a medio mundo, a veces golpeando a medio mundo. Y a veces el alcohólico puede llegar bien, sin molestar a nadie. Son todas esas emociones descontroladas que nos mantienen sujetos y nos manejan. Y entonces, si tú has perdido el control ya con la bebida, creo que el programa de vencedores es también de prevención. No necesariamente tienes que atravesar todo lo que tal vez nosotros ya atravesamos para poder reaccionar. No tienes necesidad de estar internado, por ejemplo, en Mahanaín, para pedir ayuda. Lo que sí sé decirte que si ya perdiste el control, tu vida, y cuando hablo de tu vida, hablo en todo el sentido de la palabra, económica, familiar, laboral, todo, estudios, tu vida no pinta nada bien si no te detienes. Tu vida no pinta nada bien si no reaccionas. Y entonces, el beber en Guatemala, no digamos en el mundo, es una conducta social muy aceptada, tan normal como es, ¿verdad? Pero no debemos de olvidar que el alcohol es una enfermedad, es un veneno que afecta a nuestro organismo y una enfermedad que nos lleva a la destrucción. Problemas mentales cuando no controlamos.
Y entonces, voy a ir concluyendo. La pérdida de control es el progreso de la enfermedad. Todos los que les decía yo, que vemos cuando vamos a Vencedores del Hambre y el Frío, la gran mayoría tiene un pasado de éxito. Fueron licenciados, fueron abogados, fueron doctores, fueron pastores, fueron misioneros. Hemos visto y conocido mucha gente que tuvo éxito. No eran como los encontramos. Pero perdieron el control, nunca pidieron la ayuda, nadie les explicó y terminaron donde están. Entonces la pérdida de control es, sin sentirlo nosotros, pasamos una línea bien delgada que divide del control al descontrol. Una línea muy delgada. ¿No? Que cuando la atravesamos o la cruzamos, ya no tenemos retorno. Si la cruzamos y no nos detenemos, no pedimos ayuda, ya no tiene retorno. ¿No? Y allí es donde comienza una bajada ascendente en el alcoholismo, ¿no? En lo que es el beber se trata. Y de ahí para adelante, nunca, pero nunca vamos a mejorar. Siempre, siempre vamos a empeorar. Si tú entras con tus amigos a un bar, a una discoteca, o asistes a una fiesta, y te tomas el primer trago y forzosamente tienes que terminar borracho, no puedes detenerte. Es porque ya perdiste el control con la bebida. Yo recuerdo que con mis amigos íbamos a fiestas donde tal vez no iban a dar licor, pero no nos lo llevábamos. Nosotros no podíamos estar en un lugar, en una reunión, o al menos su servidor, estar en una reunión sin beber y sin terminar borrachos. Eso ya era una pérdida de control para mí. Sin saberlo, yo ya había cruzado esa línea divisoria. Forzosamente tenía que terminar ebrio. Eso quiere decir que yo ya perdí, o tú ya perdiste, el control con la bebida y que es necesario pedir ayuda. Porque como te repito, hay resultados muy lamentables. Muy lamentables. Entonces es fácil detectar cuando ya necesitas la ayuda. ¿No? Lo que pasa es que siempre pensamos que vamos a mejorar y que vamos a recobrar el control y que posiblemente ahora perdí el control, terminé borracho y choqué, pero la próxima ya no lo voy a hacer de esa forma y posiblemente la próxima pues te controlaste un poco, pero necesitaste pasar 1 o 2 semanas para estar nuevamente ebrio como al principio y aún peor. Y entonces, te repito, no esperes estar en condición de calle, no esperes que se termine, se destruya tu familia, no esperes estar sin trabajo, no esperes tener problemas con tu organismo. Ahora, hoy puede ser el día que tú puedes tomar la decisión. Todas las personas crónicas, en condición de calle, personas que hemos platicado con ellas en Mahanaín, un día cruzaron esa línea invisible sin darse cuenta. Y ya no pudieron regresar. Ya no había retorno. Ya no había retorno. Entonces, si tú crees que necesitas ayuda, si crees que ya perdiste el control, ahí en nuestra página hay un botón de WhatsApp y ahí puedes tú presionarlo y gustosamente te vamos a ingresar a uno de varios grupos que tenemos donde están los coordinadores que estarán apoyándote, ¿verdad? En lo que al alcoholismo se refiere. Ahí el equipo de vencedores te estará dando la bienvenida y recibiendo, como te decía, como tú lo mereces, con educación, con paciencia. Al final nosotros no somos los que ocasionamos el cambio lo ocasiona Dios, el cambio lo da Dios, cuando alguien reconoce, cuando alguien se acerca y cuando alguien pide la ayuda. Nosotros estamos ahí para poder ayudarte y bendecirte. Por eso te decía, si pudieras compartir este programa y poder llevarle la ayuda a alguien que tal vez ya cruzó esa línea y ahora tiene un descontrol con la bebida sin saber. Puedes evitarle que llegue a sucumbir con el alcohol o posiblemente hasta la muerte. Así es de que yo, mientras van generando ahí comentarios en la plataforma de Facebook, puedes enviar tus
comentarios, ¿verdad? Respecto al tema, tus opiniones. Por eso te decía, Inversores, todas las opiniones se respetan. Yo no tengo la última palabra. Simplemente compartimos algo para desarrollar un tema y aprender todos juntos. Ahí tengo a mi amigo Tito Lemos que quiere exponer también su opinión con respecto a este tema y le vamos a dar el audio. Bienvenido, Tito. Buenas noches. Muy buenas noches, hermano Harry. Asimismo, para los que nos están oyendo a través de la plataforma de Zoom y Facebook, asimismo, muy buenas noches. La verdad es que es un excelente tema, que la verdad es de que, como usted decía, va, hermano Harry, que a veces que nosotros creemos de que nos vanagloriamos de que nosotros podemos beber esos tragos uno tras otro y que no nos agarre, ¿verdad? Y la verdad es de que es un proceso de que nosotros nos metemos a la mente de que venimos y, como ver, me quito la goma mañana y sigue, un caldo para el día lunes, dice uno, y sigue. Es un problema de que gracias a Dios nuestra familia, bueno, en mi caso personal, mi familia me ha aguantado, ¿verdad? Porque quiera que no, yo, si no fuera por ellos, yo ya estuviera en, en calle, pues, porque quiera que no, sabemos de que nosotros si seguimos en lo mismo, ¿verdad? Yo a veces me ponía a pensar, ¿por qué me encierran? Y no sabiendo que era para mí, que es para mi bien, pues. Porque si no fuera por eso, yo ya no ni existiera yo en este mundo, creo yo, ¿verdad? Porque quiera que no, como dijo usted, que la verdad es que somos muy problemáticos, siempre andamos insultando a X persona, ¿verdad? Y no sabemos qué es lo que nos va a pasar en el camino. Hay a veces de que decimos que no nos está haciendo mal, pero sí nos está haciendo moral y espiritualmente, ¿verdad? Y la verdad es de que yo le doy gracias a Dios por verlos encontrado, por ver encontrado a través de las casas Mahanaim, encontrado a usted, ¿verdad? Porque si no fuera por esa casa bendita, no fuera yo la parte de usted, ¿verdad? Gracias a Dios me los puso en mi camino. Gracias a hermana Wendy y hermano Oscar, ¿verdad? Que siempre diciendo palabras de aliento en cualquier reunión que teníamos, palabras de aliento de a nosotros no es porque querían nos ven cada ratito ahí, no, de que querían de que no nos vieran ya en esa casa para que fuera de que sí, ¿verdad? Que sí se puede. Y la verdad es de que yo les exhorto de que es muy bueno de mi parte personalmente de lo que ustedes nos hablan. Y la verdad es de que me siento bien y muchas gracias. Muchas gracias, Tito. Gracias por compartir con nosotros tu opinión, tu experiencia. Decía Tito, ¿por qué esperar estar encerrados? Pero cuando la persona con problemas de alcoholismo ya perdió el control, la voluntad y sigue perdiendo, y como dice aquel anuncio de aquella batería, cada vez más y más y más no se detiene. Entonces, a la persona hay necesidad de encerrarla, porque si no, no hay forma. Nadie lo puede detener, absolutamente nadie. Y gracias a Dios han habido muchísimas personas que han logrado vencer, superar hasta el día de hoy ese deseo por beber, en la renovación de la mente, ¿verdad? En la renovación de tener otro tipo de conducta, otro tipo de actuar, ¿verdad? Pero vamos a escuchar a alguien más que quiera compartir, puede abrir ahí su micrófono y exponer. El tema es cómo saber que perdió el control con la bebida. Adelante, Ángel. Gracias, Harry. Efectivamente, muchas veces
uno cuando anda en la vida de la bebetoria, no quiere reconocer que uno está ahí sí que en la línea de fuego, como bien mencionaba usted hace un momento, ¿verdad? La línea invisible, yo le llamo la línea de fuego, ¿verdad? Estamos ahí sí que rozando el nivel de llegar pues a, a fondos más profundos, porque ya uno ya está en un fondo. Lo que pasa es que a veces el fondo de cada uno es relativo, ¿verdad? No es el mismo mi fondo con el fondo de X o Y persona, ¿verdad? Porque muchas veces yo presumía que yo nunca me quedé tirado, pero era realmente autojustificarme o quererme yo engañar yo mismo, ¿verdad? Porque valga la redundancia. Porque yo decía, no, nunca me quedé tirado en una banqueta, porque tenía un carro donde transportarme, muchas veces bolo. Pero como ya no aguantaba, lo que hacía era quedarme encerrado en mi carro, ¿verdad? Entonces, si yo no hubiera andado en carro, de plano, sí me hubiera quedado tirado en alguna banqueta, definitivamente, ¿verdad? Pero a veces el mismo orgullo del alcohólico nos hace creer que estamos bien, que no somos como los demás, que yo no he llegado todavía a tomar etílico, que yo todavía no me he quedado tirado en una banqueta, que yo todavía no me he hecho mis necesidades dormido, ¿verdad? Como a muchos les ha sucedido, pero realmente es el camino que uno lleva. Muchas veces va uno en esa insidia, esa enfermedad es progresiva, ¿verdad? Entonces, prácticamente el mismo vehículo que igual muchas personas que están en condición de calle es el mismo en el cual uno ya está subido muchas veces, ¿verdad? Hasta que realmente uno reconoce que ya no puede, que uno debe reconocer que ya su fondo ya topó, ¿verdad? Porque yo decía, ¿cuál es el fondo, verdad? Yo, de alguna manera, puedo decirles aquí abiertamente de que, aunque sea unas horas, estuve preso. Tuve que pagar una fianza para salir de ahí. Estuve en el hospital una semana. Desafortunadamente, pues fue por de un exceso de alcohol, donde mi presión ya no aguantó más, mi presión arterial, llegué sangrando así bastante en la nariz, debido a la ingesta que había tenido de 3 días de tomar, ¿verdad? No tomé tílico, pero estaba tomando cualquier otro tipo de bebida alcohólica, ¿verdad? Como le llamamos aquí, pues guaro, vino, whisky o como sea, era alcohol que estaba yo ingiriendo. Entonces fui a parar una semana a un hospital. Pero no paré, seguí, incluso les puedo decir un día viernes yo forcé mi salida del hospital, porque el día sábado se celebraba el convivio de la empresa donde yo trabajaba. Entonces forcé mi salida para poder estar el siguiente día. Yo estaba convaleciendo después de una semana donde estuve al borde de la muerte. Al siguiente día yo ya estaba en la bebetoria nuevamente. Entonces, ahí sí que por la pura gracia, misericordia y el infinito amor de Dios, yo estoy acá en este lugar para decirle a la gente pues de que debemos de tomar decisiones, hacer cambios. Si queremos ver cosas diferentes en nuestra vida, tenemos que hacer cosas diferentes, ¿verdad? No vienen por arte de magia los cambios, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones y reconocer de que ya estamos en un fondo. Yo estuve preso, estuve en un hospital, prácticamente estuve al borde de la muerte también cuando me fui a meter debajo de un camión, arruiné mi primer carro y bueno, en fin, seguí, no paré ahí, pero sí pasé por eso, ahí sí que por esa línea de fuego. Estuve a punto incluso de poder haber ido al cementerio, ¿verdad? Porque al final, ese es el final, cuando un alcohólico no quiere reconocer de que ya es un enfermo, ¿verdad? Nosotros, como dicen, no queremos decir esa palabra, pero realmente es la verdad, la cruda realidad, y nosotros podemos decir, porque efectivamente no queremos reconocer porque no hemos llegado como aquel que está allá, o como aquel que está allá, pero ahí vamos en ese mismo camino. Yo digo a las personas que tomen conciencia de su vida, que lo hagan por ellos mismos, principalmente por su salud, por su familia, por sus hijos, que ellos no tienen ninguna culpa de todas las desgracias que uno va cometiendo, ¿verdad? Así que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, reconocer que necesitamos la ayuda de programas como estos de vencedores del alcoholismo, donde
vamos aprendiendo a través de experiencias de personas que hemos pasado por esa tierra ya muy marcada, ¿verdad? Como es la tierra de Lodebar, por el pozo de la desesperación. Sí se puede salir, necesitamos reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, Harry. Gracias, Hervin. Decía algo, Hervin. A veces no se quiere reconocer. Y claro, hay algunas ocasiones que no se quiere reconocer. Yo creo que hay otras que no se sabe que hay que reconocer. Por eso les decía, yo crucé la línea. ¿En qué momento? Ni cuenta me di. Y así hay muchos. Y por eso quería preguntarle, vi a Oscar Lemos ahí conectado. Yo sé que ya con Oscar, yo sé que ahí con Oscar Lemos hay mucha gente. Ahí hay mucha gente en Mahanaim que está ahí y llegó sin darse cuenta en qué momento perdió el control. O sea, por eso les decía, es una bajada ascendente del alcoholismo. Va uno sin freno. Cuando uno siente es cuando ya está en un lugar como Mahanaim y en el cual está ahora teniendo un tiempo para poder reflexionar y hacer mucho. Pero creo que Oscar nos puede compartir entre mucha gente que hay ahí, hombres obviamente, que han perdido el control con la bebida, llegaron sin saber, personas muy productivas, pero ahí donde les digo, a veces no es que no reconozcan, llegaron ahí sin saberlo cómo, en un vehículo que no tenía frenos. El alcoholismo no tiene frenos, si no lo pone Dios, no tenemos ningún freno. Buenas noches, Oscar. Muy buenas noches, Harry. Buenas noches a todo el equipo y a todas las personas que nos ven en la plataforma de Facebook. Sí, la verdad, en Mahanaim hemos tenido muchos casos en donde hay personas que quizás en una primera vez tenían su familia, tenían su esposa, tenían sus hijos y ya por último son abandonados hasta por la propia familia. En este caso hay algo que en lo particular con mi esposa nos llama mucho la atención, es de que la única que está en todo momento es la mamá. La mamá es la única que no los ha abandonado, a pesar de que sean esposos rebeldes, hijos rebeldes, la mamá siempre está ahí, ¿verdad? Hemos visto hombres que han sido empresarios y que debido a su alcoholismo se han quedado sin nada, ¿verdad? También hemos visto familias que se destruyen, pero también Dios nos ha permitido ver cómo Él restaura las familias y hombres que nuevamente se reincorporan a la sociedad, ¿verdad? El anhelo de nuestro corazón es ver hombres cambiados, hombres renovados, para que puedan ser felices juntamente con su familia, ¿verdad? Pero sí, no cabe duda, por ejemplo, cuando recogemos a alguien de la calle en Vencedores del Hambre y el Frío, hemos tenido hombres que son muy, por ejemplo, aquí tenemos uno que es carpintero, otro que era albañil, otro que era chofer, pero ¿qué pasa? La misma desobediencia los ha llevado a tocar fondo. Por ejemplo, el hermano de muletas que levantamos la última vez, nos estaba compartiendo con Harry que él perdió su pierna debido a un accidente en autobús, ¿verdad? Bajo efectos, perdón, de alcohol. Entonces, ¿qué significa? Que él empezó bebiendo quizás una, dos, tres cervezas, pero la desobediencia y el vicio lo acarrió hasta el punto de perder su pierna. Ahora, gracias a Dios, se encuentra acá, echándole ganas, motivado, buscando un cambio para su vida y en el nombre de Jesús así lo va a hacer, ¿verdad? Es una bendición por estar con ustedes. Que Dios les bendiga, Harry. Gracias por el tiempo. Gracias, Oscar, por compartir tu opinión y ahí les expresaba él cómo muchas personas han llegado ahí sin saberlo. Y toda nuestra oración siempre es enfocada a que las personas puedan allí reflexionar y ponerle un alto. Algo importante que también compartía Oscar era la mayor parte de esposas los han abandonado, solo la mamá está ahí. Pero en el mismo tema les decía yo, ¿quién puede soportar convivir o sí, convivir o tener una vida con alguien que no sabes nunca de qué manera se va a comportar o cómo va a reaccionar? Hemos tenido la oportunidad de hablar con esposas
o ex esposas y dicen, no, yo me cansé, vi que tanto mi vida como la de mis hijos no tenían un futuro y tuve que tomar una decisión. Entonces, todo eso lo que el alcohol ocasiona y va destruyendo. Pero ahí tengo a mi amigo Axel de León también que quiere compartir sobre este tema. Solo te pediría que pudieras encender, Axel, tu cámara por el respeto a las personas que nos ven a través de esta transmisión y poder compartir ahí tu opinión. Está bien. Y buenas noches, compañeros. Respecto al tema, la verdad es de que yo nunca fui bolo sociable, ¿verdad? Yo me quedé tirado al primer día de la bebida y me entraron a mi casa. Entonces, ¿dónde saber uno? En realidad, que ya perdí el control. Yo pienso, en mi caso, yo llegué a hacerme un plan de bebetoria, ¿no? Solo se puede los fines, viernes y sábado, domingo, tranquilo, los lunes hay que ir a trabajar. Pero después se perdió ese plan, ¿verdad? Entonces había que ir al lunes a caldo, ¿va? Ya cuando comienzan los malestares. Y pues en ese caso, yo fíjense que me tomaba la moto, yo tenía mi moto y me iba de la zona 6 hasta Villanueva. Yo no me recuerdo cuando pasaba el periférico, ni la Villalobos, ni me pregunten cómo estacionaba la moto. Cuando yo me despertaba y me recordaba de la moto, yo abría la puerta de la casa y la moto estaba parqueada ahí. ¿Va? Entonces, ¿en qué momento me pasó eso? No sé. Pero ya me recuerdo, después cuando yo recuerdo todo eso, eso fue varias veces. Me pasó con el carro, perdí el carro. Muchas veces salí a buscar el carro y el carro estacionado donde yo había estado viviendo, ¿va? Imagínense, entonces, cuando uno pasa de un lugar a otro, al menos como decía el pastor, yo no me recuerdo. ¿Va? Yo, como les digo, yo no fui sociable. Entonces no tuve una marcado hasta donde bebí sociablemente, donde me tomaba una cerveza y me iba a la casa, no. Y de los mentados ladrillos secos, va. Llegar a las 6 de la tarde y llegar hasta las 6 de la tarde del otro día tomando. De eso sí me acuerdo. Pero ser sociable, ¿no? Entonces, para mí sí es bien difícil marcar un antes y un después, ¿va? Y una vez me quemé con la moto, me quemé la carnilla y me valía madre, solo me echaba crema y démosle, ¿va? No tomes porque te va a hacer mal la tetraciclina y todo, nada. Ya me tomé la pastilla el otro día, no me la voy a tomar porque hay que echarse las chelas, ¿va? Anteponíanos la cerveza o el licor ante a la salud, ¿va? Y todo eso es lo que hace un alcohólico, ¿va? Con tal de defender su trago. Gracias a Dios, eso ya no se hace, ¿verdad? Entonces yo sí, pues en mi caso personal, pues yo no puedo decirles que haya un pasado y yo decirles, mire, yo noté en tal momento que yo estaba perdiendo el control. Yo creo que yo de una vez entré descontrolado a la bebida. Gracias por la previa ahí, pastor. Gracias, Axel. Muchas gracias por participar. Y es evidente lo que hablábamos, lo decía Axel. No me di cuenta en qué momento se perdió el control. O sea, de entrada llegó sin frenos, ¿verdad? Y es donde el alcohol opera de diferente forma en todos nosotros, pero el resultado final